Bueno, ¿me están escuchando? Juventud, Sí, señor, sí se escucha. perfecto. Bueno, pues hoy tuvimos dilema, yo no sé por qué, será porque mañana hay elecciones. Se muere la culpa de las elecciones porque nosotros no fuimos, pero en fin. Bien. Recordemos que hoy es nuestra tercera tutoría. Hasta hoy hay plazo para subir el producto número 1 a plataforma. Hay algunos estudiantes que ya han subido el documento. Bien. El tema de hoy de la tutoría, según nuestro cronograma que tenemos, es obviamente la entrega hasta las 12 de la noche menos un minuto del producto 1. Y hoy trabajamos lo que ya el segundo producto, segundo y tercer producto, o el primer estudio de la factibilidad, ¿cierto? Lo que es el estudio de mercado. Recordemos que el estudio de mercado tiene dos productos. Bien. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Perfecto. Entonces, recordemos que en el anteproyecto que ustedes, pues prácticamente ya está elaborado, está formulado. En el plan de trabajo, que es la misma tabla de contenido del proyecto como tal. O sea, es este. ¿Cierto? Que va desde generalidades, estudio de mercado, el estudio técnico, el administrativo, el financiero, la evaluación, las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos. Este se convierte en el plan de trabajo, ¿cierto? Que a la vez el plan de trabajo se le hace el cronograma y además a este se le hace el presupuesto para la formulación de lo que es la formulación del proyecto y su evaluación. Bien. El primer ítem es generalidades. Ya estamos hablando, ya dejamos de hablar del anteproyecto. Ya en el anteproyecto tenemos nuestro planteamiento del problema, lo hemos definido bien, y el resto de temas está la planeación de todo el documento como tal. En las generalidades, que es la primera parte, traemos lo que es algunos elementos que ya están formulados en el anteproyecto. Es decir, el análisis del sector, el contexto geográfico y los aspectos generales. El ítem 2, estudio de mercados, pues está lo que son los objetivos, la definición del producto, el mercado potencial y objetivo, la demanda, la oferta, se determina la clase de demanda. Recordemos que hay 3 clases de demanda: la insatisfecha, la saturada, la de equilibrio. Se analizan los precios, se analiza el canal de distribución, se determina la promoción y la publicidad y se hacen unas conclusiones. Este es entonces la primera parte del proyecto como tal.
Entonces, vamos y pasamos a nuestra, tenemos aquí para tener mejor visibilidad. Entonces, aquí está la unidad 2, generalidades y estudio de mercado. Cuando hablamos de generalidades, hablamos del proyecto como tal, de la formulación y evaluación. Entonces, generalidades se relaciona la idea con su entorno, describiendo el sector, el área geográfica y el impacto del proyecto y la parte normativa. Y empezamos el estudio de mercado, que el estudio de mercado suministra información que constituye o es requisito para el estudio técnico. Recordemos que los estudios son encadenados, ¿cierto? Información del estudio de mercado se necesita en el estudio técnico, información del estudio técnico se necesita para el estudio administrativo y legal, se después para el financiero, y con base en todo esto hacemos la evaluación, ¿cierto? Y especialmente después de que terminemos el estudio de mercado, lo que tenemos en conclusión son las cantidades del bien o servicio que la comunidad de un país está dispuesta a adquirir a determinados precios. Entonces, aquí ya tenemos clientes, ¿cierto? Porque ya determinamos una necesidad y al hacer el estudio de mercado, la conclusión es que sí tenemos clientes y además esos clientes se determinan las cantidades, ya sea del bien o del servicio, que sea suficiente para montar una empresa. Eso es obvio. Y además ya hemos determinado los precios del mercado, ¿cierto? Que son los elementos de lo que se llama la mezcla de mercados, las 4 P's, ¿cierto? Con el estudio de mercado. Entonces determinamos el producto, el precio, la promoción y la publicidad y la plaza. Bien. Pues todo tiene unas metas. El estudio de mercado se diseña y se desarrolla el estudio de mercado, ¿cierto? Para tener información, que con esta información recolectada, ¿cierto? Se define la viabilidad del proyecto desde el punto de vista de mercados. Entonces recordemos que la factibilidad es una serie de viabilidades que todas juntas, pero que tienen todos estos estudios tienen que ser viables. Porque si hay un estudio que no es viable, automáticamente la factibilidad no es conveniente realizar el proyecto como tal. Entonces, la primera pregunta que les planteo a ustedes es, ¿ustedes determinan bien qué es viabilidad y qué es factibilidad? Porque son términos diferentes. Juventud. Alguien que se acerque a lo que es la viabilidad y lo que es la factibilidad. Pues la viabilidad es como... No es como no, es que. Calidad. No. No. Otra posible acercamiento. ¿No? Se me deja como el camino a seguir. Sí y no. Bueno. Entonces, la viabilidad es que es posible, ¿cierto? Es posible. Y la factibilidad que es conveniente. Entonces, para que un estudio de creación de empresas como tal sea factible, tiene que ser viables todos los estudios.
es viable el estudio de mercado, es viable el estudio financiero, el estudio técnico es viable, el estudio administrativo, por ende es viable el estudio, la evaluación, tanto legal, financiera, ambiental. Porque si falla uno de estos o uno de estos estudios no es viable, por consiguiente, el proyecto no es factible. ¿Cierto? A manera de ejemplo, montar una planta para producir cocaína. Eso todo es viable. Hay mercado, la parte técnica, la parte administrativa, la parte financiera. Pero ¿qué falla? La parte legal. Porque desde el punto de vista legal, el proyecto no es viable. Y con solo ese hecho, la factibilidad de crear una empresa tampoco es viable, es factible. Hay otras empresas o otros servicios que son monopolio del Estado. ¿Como cuál? Juventud. Oiga, es que hago preguntas demasiado rebuscadas o qué, jóvenes. Por ejemplo, la producción de licores. Los únicos que pueden producir aguardiente, ron, bueno, en fin, son los departamentos. No puede producir ni el municipio ni las empresas particulares, únicamente el departamento. Entonces, producir chirrinchi, como lo llamamos, bueno, por aquí en la provincia de Vélez se le llama chirrinchi al aguardiente. Y sí, que se produce inclusive, entre comillas, y no me consta, ¿no? Pero montar una empresa que nosotros nos reunamos para montar y producir aguardiente, pues todo es, imagínense, rentable, de todo es viable, pero factible no, por la parte legal. Bien. Entonces, tabla de contenido ya la hemos analizado. Recordemos, yo siempre les recuerdo que tenemos 4 compromisos que son constantes y que tenemos una metodología. Recordemos los 4 compromisos. Es un examen final, un documento final, una ficha de plan de negocios y un evento de emprendedores. Esos 4 compromisos son constantes y hay que cumplirlos. ¿Cierto? Bien. Hemos hablado de una metodología. Para todo hay que tener un método, ¿no? Un método para todo. Hasta en culinaria hablamos de receta, pero es un método. Todo tiene método. Entonces, yo lo he dominado que todo método tiene un qué y un cómo. ¿Cierto? Un qué. ¿Qué hay que hacer? Y el cómo es cómo lo puedo hacer o cómo lo debo hacer. El qué, entonces lo dividimos en 2 partes. Una parte teórica, cognitiva, que es la teoría de lo que es un estudio de mercado. Para esto, pues tenemos el documento o el libro guía de Alfa Omega, ¿cierto? Y la guía nos lleva que hay que analizar el capítulo 4 que se llama Inteligencia de Mercados. Entonces, los autores de este libro lo llaman, en vez de llamar estudio de mercado, lo llaman inteligencia de mercado. Este es el qué, la parte teórica, el qué. ¿Cierto? Además de esto, tenemos otro que es el contenido del estudio. ¿Cierto? El contenido del estudio. Entonces, ya ustedes, el primer qué, trabajando la parte cognitiva.
y que de una vez le estamos apuntando al primer compromiso, que es el examen final. Ahí vamos a estudiar. Bien. Entonces, el otro que es, bueno, aquí hay varios documentos como tales, ¿no? Pero como mínimo, el de alfa omega. Bien. El otro que es en la tabla en contenido. ¿Qué es lo que tengo que hacer como estudio de mercado? Y en primer lugar, lo que es la primera parte de las generalidades. En generalidades, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, lo primero es el análisis del sector. O sea, el análisis, el contexto y los aspectos generales, ya ustedes lo traen del anteproyecto. Entonces, en análisis del sector, trabajamos, ubicamos inicialmente mi futura empresa, a cuál industria se le determina su entorno. Analizamos entonces esa industria como tal. Recordemos que una industria es una sumatoria de empresas del mismo objeto de producir algo. Entonces, a esa industria se le estudia los antecedentes, el origen, la evolución, las tendencias. Todo esto fuentes secundarias. Todo esto hay que hacerlo. En el contexto geográfico, entonces, son donde va a estar ubicado el proyecto. Cuando dice uno ubicado es donde se ubica la planta y donde va a estar mi mercado objetivo. ¿Cierto? Entonces, en ese territorio, debemos de estudiar aspectos como demográficos, políticos, económicos, todo con cifras, con datos. Cifras, datos, producción, precios, volúmenes, exportaciones, bueno, etcétera. Y los aspectos legales tiene que ver recordemos que estamos en un estado social de derecho, que estamos normatizados y primero tenemos la Constitución Nacional y después tenemos leyes, resoluciones, códigos, acuerdos. Entonces, de esos aspectos legales debemos de ubicar esa normatividad que directamente implica a mi proyecto, ¿cierto? Que lo regula o que lo beneficia. Entonces, de acuerdo a mi proyecto, entonces nos toca buscar normas, resoluciones, códigos, acuerdos, bueno, en fin. A manera de ejemplo, por una producción de alimentos, pues las normas que rigen los alimentos es el INVIMA, las normas INCONTEX, resoluciones del Ministerio de Salud, de pronto algunas resoluciones a nivel departamental, a nivel nacional, normas de empaquetado, bueno, todo lo que tenga que ver en el aspecto de acuerdo a mi clase de producto. Aquí nos dan algunos elementos que, de acuerdo a los proyectos que están formulados allá en nuestra biblioteca virtual de la UIS, ahí podemos trabajar para no buscar tanto. Y aquí nos dan ejemplos, que para el sector financiero nos dan un ejemplo, que para el sector de comercialización nos dan otro ejemplo de proyectos, que para el sector de servicios nos dan otro proyecto, para el sector de producción otro proyecto. Como mínimo, ¿no? Ahorita entramos a la biblioteca y veremos cuántos proyectos hay, que eso es lo que hay para escoger. Esto sería la parte de generalidades del proyecto. Entrando en materia, el estudio de mercado. Entonces, el estudio de mercado, ¿cierto? Como siempre hemos hablado, determinar un número lo suficientemente grande de consumidores o usuarios, es decir, los clientes. Hay que determinar los clientes que cumplen con ciertos requisitos para constituir una demanda que justifique la producción de un bien
o la prestación de un servicio durante un periodo de tiempo determinado. Para nosotros, 5 años. Ya lo hemos repetido. Porque si no hay clientes, ¿para qué nos ponemos a armar empresas si no hay clientes? O si hay clientes, pero poquitos. Claro está que puede haber muy poquitos, pero con una cantidad de demanda, pues claro, ¿cierto? Los objetivos de un estudio de mercado, hay que saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Son temas que se deben estar en un estudio de mercado, siempre está, ¿cierto? Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de acuerdo a de acuerdo a los estudios de tales y tales en tal municipio. Y para esto, para los objetivos tanto generales como específicos, pues tenemos ahí una guía. Todo esto se baja ahí de la plataforma. Y como siempre, los objetivos específicos del estudio de mercado es por cada ítem un objetivo específico. Es decir, un objetivo para el producto o servicio, un objetivo para el mercado, un objetivo para demanda, otro para oferta, otro para comercialización, para los precios, promoción y publicidad. Entonces, para cada ítem que conforma un estudio de mercado, se le hace un estudio específico. Y nos apoyamos también en un documento. Bien, lo primero entonces que debemos determinar es definamos el producto o servicio. Hay que definirlo, describirlo. Entonces, lo primero es la definición. Entonces, concepto que permita definir el producto o servicio indicando sus qué. Entonces, hay que definirlo. ¿Sí? Porque a veces uno dice, da uno por hecho que mermelada, ¿cierto? Ya sabemos qué es mermelada. Pero en este mundo tan globalizado que en un momento dado podemos exportar mermelada por allá en la China, será otra cosa, ¿cierto? Por aquí, y con el debido respeto, aquí en Santander las cucas, pues es una galleta, ¿cierto? Aquí en Santander. Pero si usted está en el Tolima y pide unas cucas, pues se mete en dilemas, pienso yo. Entonces hay que definir muy exactamente bien qué es mi producto o qué es mi servicio. ¿Y cómo se definen? A partir de la presentación de las formas, el color, los materiales, la vida útil, en fin. Y si es un servicio, ¿cuál es el propósito? ¿Cierto? Y obviamente con fotografías e imágenes. Pero fotografías de mi producto, no es bajado de San Google, es de mi producto. Entonces se hizo la definición, la naturaleza. Entonces en naturaleza nos toca es los usos y especificaciones de mi producto o servicio. Los usos, pues ¿para qué sirven? ¿Cierto? ¿Para qué sirven? Y los asuntos específicos es, a manera de ejemplo, el peso, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Sí? Si es en gramos, en kilogramos, o es en toneladas. Bueno, si es un alimento, pues el contenido nutricional, el diseño, las propiedades organolépticas, el empaque, en fin. Si es un servicio, la forma de atención, horarios, requisitos para hacer al servicio y todo aquello que se necesite cuando es un servicio. Recordemos, aquí es. Dígame. Profe, nosotros, ¿cómo podemos definir ahí en productos si es para un supermercado? Pues es de comercialización, ¿cierto? Ustedes, el servicio de ustedes es la comercialización de productos. Pues ahí sí, yo puedo comercializar muchas cosas. Yo puedo empaque, ¿Cómo? ¿Cómo? El tamaños, tipo de empaques. No. Si ustedes están en servicios, lo que ustedes, lo que van a definir desde un principio es el servicio.
¿En qué consiste el servicio? Ah, ya. O sea, como estamos hablando de aquí, ¿cierto? El definir ¿qué es? Definir el producto. Entonces, aquí es el servicio. Ya dejamos de hablar de producto, es servicio. ¿Cierto? El servicio, comercialización de productos de aseo, Ok. comercialización de productos, bueno, digamos, o una cafetería, que es un servicio. Entonces, que la cafetería es una cafetería temática. Bueno, entonces, por eso le digo, producto o servicio, pues es diferente. Uno es producir ese producto y el otro es la comercialización del producto como tal, ¿cierto? Por eso es que yo no estoy de acuerdo de determinar un proyecto, producción y comercialización de un producto. Ahí hay dos proyectos como tal. Claro, el que produce un producto, pues lo va a comercializar, eso es obvio, ¿cierto? Pero también yo lo puedo producir y montar también la comercialización. ¿Sí? Hay empresas que únicamente se dedican a producir. Hay unas empresas que se dedican a comercializar productos. Y también hay empresas que producen y comercializan. Entonces, son cosas diferentes. Entonces, hay que determinar muy bien. Voy a producir, únicamente voy a producir, únicamente voy a comercializar o las dos, que son proyectos totalmente diferentes. Bien. Entonces, a ese producto o servicio, pues entonces tengo que determinar cuáles son los productos complementarios a mi producto o a mi servicio y los servicios sustitutos o los productos sustitutos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de productos complementarios y productos sustitutos? Que no es lo mismo. ¿Cuál es? A ver si recordamos por allá las asignaturas de mercadeo y ventas. Bueno, en fin. Juventud. Veo que como que no han visto o no han pasado la materia de mercados o la materia de economía. Juventud. Empecemos con los caballeros. A ver, tenemos la palabra los caballeros. No hay caballeros. No hay caballeros. Damas. Tampoco hay damas. O son muy tímidas. O temidas, más bien. Bueno, no se puede obligar. Productos complementarios que se complementen mi producto como tal. ¿Cierto? Entonces, ¿qué? Un teléfono móvil, ¿cierto? La pila y el teléfono pues son complementarios porque las pilas como pilas pues no tiene sentido. O un móvil sin la pila, menos. Y sustitutos es que el móvil, ¿cierto? Lo puedo sustituir entre un Samsung y un iPhone. Bueno, en fin, se complementan, se sustituyen. Después empezamos con el mercado potencial y el mercado objetivo. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia que sí la hay entre mercado potencial y mercado objetivo? Esa es más fácil. ¿O más difícil? Juventud. Están callados. O las preguntas son muy pesadas o las preguntas son muy bobas.
Mercado potencial es un futuro inmediato. Recordemos el concepto de productividad. No solamente es entrar al mercado, sino además de eso es crecer. Y cuando hablo de crecer, pues hay que crecer en clientes, crecer en rentabilidad, crecer en unidades de producción, crecer en tecnología. Entonces, en este caso, el mercado potencial es crecer en clientes. Y el mercado objetivo es al cual nosotros vamos a empezar a atender ese mercado objetivo. ¿Sí? O sea, es exactamente a quiénes. Entonces, de acuerdo a la demanda estimada que este estudio nos dará, ¿qué porcentaje de esa demanda estimada vamos a atender? Entonces, el mercado objetivo. ¿Cierto? Entonces, el mercado objetivo es el que realmente piensa atender ese proyecto como tal. Obviamente, cuando estamos hablando de mercado objetivo, tenemos que hablar de segmentación, asunto demográfico, geográfico, psicográfico, conductuales. Claro. Empezamos entonces, ahora sí, lo que es un estudio de mercado, demanda y oferta. Empezamos con demanda. Entonces, aquí la guía nos da un cierto repaso. ¿Qué es demanda? Número de unidades de un servicio o de un bien que los consumidores o usuarios están dispuestos a adquirir para la satisfacción de una necesidad determinada durante un periodo de tiempo específico y bajo un conjunto dado de condiciones. El periodo es básicamente un año. Las condiciones, especialmente es el precio, depende también de los ingresos, de la disponibilidad de los artículos y de la competencia que haya en ese momento. También depende de los gustos, las preferencias. ¿Cierto? Entonces, aquí rápidamente recordamos lo que aprendimos en Economía 1 y en Economía 2, específicamente en microeconomía. ¿Cuál es el propósito del estudio de demanda? Calcular el número de personas, ¿cierto?, de dicho producto. El número de personas y las cantidades de consumo de esas personas actualmente en el mercado, tanto de los bienes o de los servicios. Bien, entonces para esto le hacemos, para determinar la demanda, pues entonces buscamos el tipo de investigación, ¿cierto? Que casi siempre es exploratoria descriptiva para los casos de los estudios de creación de empresas. Hay otros. Las fuentes siempre serán primarias y secundarias, ¿cierto? Las primarias es directamente a mi cliente. Toda la información que yo necesite a mi cliente. Y las secundarias, las que hay en fuentes o entidades que sean convenientes o sean autoridades. Si vamos a hablar de población, pues nos vamos para el DANE. Si vamos a hablar de crecimiento de las industrias, pues vamos a los gremios o vamos a las cámaras de comercio. Y otra fuente secundaria son los mismos proyectos que la UIS tiene en la biblioteca virtual. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos para obtener la información? ¿Cierto? La técnica casi siempre es el censo, la muestra, entrevista o la observación directa. Nosotros básicamente para crear una empresa y que sea como más pertinente, trabajamos el censo cuando podemos trabajar todo el universo. Y cuando es demasiado amplio, pues trabajamos encuestas. Entonces, trabajamos muestreo. Esto estamos repasando. Aquí estamos hablando de estadísticas. ¿Sí? El instrumento siempre será el cuestionario, ya sea que hagamos un censo, una encuesta, una entrevista, será en cuestionario, ¿cierto? Y aquí también la plataforma nos presenta un documento de un cuestionario que mínimo tiene que tener
lo que se llama la mezcla de mercado, las 4 P's, ¿cierto? Producto y cantidades, ¿cierto? ¿Cuáles son los productos? Entonces, cantidades. La otra P, los precios que están en el mercado. La promoción y publicidad que tiene el mercado. Y la plaza, o sea, la parte de la comercialización que hayan, que actualmente están en el mercado. Así rapiditamente. Bien. Definición de la población. Cuando estamos hablando de población, hablamos de elemento, de unidad, ¿cierto? ¿Qué le vamos a hacer? El elemento hace a la persona y la unidad, ¿a quién? Estamos repasando las asignaturas de estadística. Después viene el proceso de muestreo y determinación del tamaño de la muestra. Proceso de muestreo, ¿cierto? La aplicación. Y se determina el tamaño de la muestra, que siempre es, en la academia, siempre es por fórmula. ¿Cierto? Estamos hablando de estadística. Y hasta aquí, y aquí inclusive también el documento, allá en la plataforma hay un documento, ¿cierto? Para lo que es el asunto del proceso de determinar la muestra por fórmula. Y ya está aquí. Es el producto número 2 del estudio, del primer estudio, del estudio de mercado con las generalidades. Entonces, como vemos, el primer producto hace alusión, tendría dos grandes puntos, lo que es generalidades y lo que es el estudio de mercado, pero hasta aquí, hasta muestreo, hasta ahí. Para eso tenemos 2 semanas. Y después, bueno, aquí dice el producto 2, ¿cierto? Hasta acá. Y ya después seguimos en el estudio de mercado, pero como producto 3. Entonces, juventud, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Profe, Cuéntele. ese, ¿Con quién? ¿Con quién? Deme su nombre. Marien. Marien, cuéntele. Para ese, digamos, como muestreo o determinación del tamaño de la muestra, nosotros en estadística realizamos unas encuestas en base a nuestra idea de negocio. ¿Podríamos con base. utilizar eso o simplemente nos podemos guiar de eso? Mire, hablemos en tiempo presente, ¿cierto? Sí. En tiempo presente. Entonces, en este momento estamos formulando mi proyecto de creación de empresas. Hoy, ¿cierto? Porque es que vea, siendo sinceros, en cada semestre se iba haciendo, digámoslo así, fortaleciendo el proyecto como tal, ¿cierto? Pero cuando yo hice el estudio de mercado y al año siguiente hice el estudio técnico y después la parte financiera, pues eso es como medio complicado. ¿Por qué? Si yo voy a analizar la parte financiera, pero yo lo hice hace 2 años, pues eso, vea, todo proyecto al año ya ha caducado todo. Especialmente lo que son costos, ingresos, ¿cierto? Entonces, es a hoy, tiempo presente. Ah, listo. Sí, señor. Bien. ¿Algo otra inquietud por ahí? ¿No hay inquietudes? ¿Todo se entendió o nada se entendió? Juventud, ¿por qué me dejan solo? ¿No hay nadie? ¿Qué dice Ingrid? ¿Qué dice Tatiana? ¿Cómo? Johanna. Acá estamos. Pero estamos callados. No, profe, pues de lo que siempre pues hemos nosotros tenido claro es que digamos las inquietudes y las preguntas pueden llegar en el momento en que uno está desarrollando el producto.
Y pues como usted lo decía anteriormente cuando cuando nos estaba explicando lo de la demanda, es como volver a recopilar lo que vimos en los semestres anteriores y aplicarlo ahorita en pues en la elaboración como tal ya del proyecto. Entonces yo creo que de pronto si llegan a haber alguna inquietud, irá a ser en el momento en que estemos ya planteando pues los puntos para ese producto. Bueno, sí, no. A ver, estamos en este momento en el qué. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cierto? Lo que es un estudio de mercado. Entonces, ¿qué hay que hacer? La parte teórica y lo que estamos aquí. Aquí estamos ampliando en la tabla de contenido, ¿no? Ítem por ítem. ¿Cierto? Bien. Pero ojo, después del qué viene el cómo. ¿Cierto? Pero uno en el qué ya tiene que tener todas las bases teóricas. ¿Cierto? Por ejemplo, esta parte de muestreo. ¿Cierto? Que apliquemos la fórmula. ¿Cierto? De todo es de fórmula, con fórmula. Cuando está muestreo. Obviamente, cuando es universo, o sea, ascenso, pues se toma toda la población, ¿no? Pero todo esto ya tiene que estar muy bien claro. Bueno, entonces, hasta aquí tendríamos el producto 2. ¿Y cuándo se entrega el producto 2? Entonces, el producto 2 es el 26 de marzo. Entonces, el 26 de marzo se hace el producto 2. Entremos al producto 3, que forma parte del estudio de mercado. Entonces, sigamos hablando. Entonces, el producto 3 tiene que ver con la información de tabulación. Entonces, tabular que la demanda, la oferta, el precio, los canales, la estrategia de promoción y publicidad. Es ya la tabulación. Aquí solamente quedó planteado el proceso de muestreo. Entonces, aquí ya se aplican las encuestas de acuerdo al censo, de acuerdo a la muestra. Ya teniendo esa información, entonces tabulamos. Que esa es esta parte. El producto número 3 se tabula, ¿cierto? Entonces, nuevamente, la parte teórica es el capítulo 4 de Alfa Omega, ¿cierto? De la página tal a la página tal. Ahí tiene la teoría. Ese es el qué. Y el qué, ahora, para ampliar el qué, o sea, analicemos la tabla de contenido, empezamos. Entonces, tabulación y presentación de resultados de la demanda. Todavía estamos en demanda. Entonces nos dice, después de aplicar el instrumento sobre la muestra, se procede a realizar para cada una de las preguntas del cuestionario un cuadro de frecuencias y porcentajes, una gráfica de tortas o barras, análisis de los resultados más relevantes y las implicaciones. Entonces nos dice el qué es lo que hay que hacer, el qué entonces en lo que es tabulación. Entonces se hacen las preguntas, se hace una gráfica en forma de torta o barras, se hace el análisis de los resultados en forma porcentual casi siempre, pero la respectiva implicación para las intenciones de la idea emprendedora. O sea, no es solamente analizar cifras, sino que las implicaciones para mi proyecto, ¿cierto? Que se determinó la cantidad de, que sí les gusta el merjunje que voy a ofrecerle a la sociedad, ¿cierto? Que en el mercado existe algunos iguales o parecidos. Bueno, de acuerdo como ustedes lo hayan planteado. Y la implicación es bueno, es malo, tiene demanda, muy poca demanda. Bueno, las implicaciones. Bien, ya después de tabular pregunta por pregunta, acuérdese de las 4 P's como mínimo, ¿cierto? Se hace la tabulación, se hace la presentación, de acuerdo como está acá.
Y también hay un documento que le sirve de guía, que está en la plataforma, que se puede bajar. Entonces empezamos ahora el análisis de la demanda. Con los resultados obtenidos en el trabajo de campo mediante la técnica de exploración o inferencia estadística, se procede a estimar la demanda total y efectiva. Entonces, son dos demandas, ¿cierto? Hacemos inferencia estadística, es decir, de acuerdo a, yo no me puedo quedar en la muestra. En la tabulación, trabajo muestra, pero tengo que pasarlo a universo, ¿cierto? Entonces, para poder estimar demanda total y demanda efectiva. La demanda total es la demanda del mercado al cual me dieron como resultados tantas cantidades. Y la efectiva, entonces es cuando usted les pregunte, porque hay otro detalle. En el cuestionario podríamos dividirlo en dos momentos. Un momento que se le aplica al mercado actual con las 4P. Producto, precio, promoción y plaza. Mínimo eso, ¿cierto? Y la siguiente sección del cuestionario es para mi producto como tal, para hablar de demanda efectiva. Entonces se le hacen las mismas preguntas, ¿cierto? Entonces, estamos en el mundo de las mermeladas, pero resulta que yo voy a hacer una mermelada, mejor dicho, que eso es, bueno, en fin. Entonces, sabemos las 4Ps, averiguamos las 4Ps del mercado actual. Ahora viene mi mermelada, mi producto. Hacemos una demostración, una degustación. Entonces ya comenzamos a preguntarle al mercado, al mercado objetivo. Oiga, ¿ustedes comprarían mi mermelada que es diferente, con unas cualidades que tiene diferentes a las actuales? Entonces, otra vez las 4Ps. El producto con cantidades y frecuencia. Precios, a cómo lo podían comprar. ¿Cuál sería la promoción que podíamos hacerle? ¿Cuál sería la plaza a la cual nosotros podemos llegar a donde ustedes? Entonces se habla de demanda total y demanda efectiva. La total es el comportamiento actual, lo que está en el mercado. No me lo invento, simplemente hago el muestreo. Y la efectiva, demanda efectiva sería lo que estarían dispuestos. Hasta el momento es están dispuestos a adquirir mi producto que les voy a ofrecer o mi servicio, ¿cierto? Es la intención de compra. Siempre la demanda se trabaja en unidades, que es año, y la unidades de año, unidades de tiempo, año. Todo lo pasamos a año. Y las unidades de mi producto, que puede ser kilos, bolsas, contenedores, si es a nivel internacional. Entonces hay que también la unidad de medida, porque puede pasar es que no sean kilos, sino sean 500 gramos, 500 gramos, 240 gramos. Siempre se debe de dar en cantidades y en la unidad de medida, cuando estamos hablando de demanda. Ya teniendo esto, pues proyectamos la demanda a 5 años. ¿Bajo qué criterios? Se proyecta de acuerdo al crecimiento poblacional o al crecimiento del consumo. Y la otra, y bajo las siguientes técnicas para proyección. Mínimos cuadrados o valor presente o valor futuro. Ahí volvemos otra vez a estadística de lo que hemos aprendido. Y aquí están, y además la plataforma trae un documento para estas técnicas de proyección de demanda, como para apoyarles. Entonces ya aquí tenemos una demanda estimada y proyectada. Hemos terminado demanda. Ya sabemos las 4Ps, ¿cierto? Que tenemos, o sea, producto, cuántas cantidades los clientes que hemos determinado
consumen actualmente hoy en el mercado y con qué frecuencia, ¿cierto? Porque yo puedo preguntar semanalmente cuántos kilos de papas consumen, pero yo siempre que haga la pregunta, que haga la investigación de mercados de acuerdo al tiempo, puede ser mensual, anual, quincenal, pero todo lo llevamos a año. Bien, terminamos demanda, empezamos oferta, porque el estudio de mercado es demanda y oferta. Acuérdense de economía. Aquí nos dan un repaso. Demanda, cantidad de bienes o servicios que los productos o diferentes están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. Eso es lo que dice demanda. Oferta. Entonces, como es la oferta de mi producto, la oferta de mi industria, pues entonces es las empresas que actualmente están ofreciendo el producto o servicio en el mercado. Es decir, mi competencia. El estudio del comportamiento de la oferta, a ver, hay más teoría. En este caso, a estudiar la oferta de un producto o servicio, en realidad es estudiar la competencia a la cual yo voy a participar. Recordemos el concepto de competitividad. Lo primero que es poder entrar al mercado. Al mercado hay una competencia, a menos de que sea un producto totalmente diferente o un servicio totalmente diferente. No es que mi servicio es llevar a los colombianos a Marte, a Júpiter. Bueno, eso ya es totalmente diferente, ¿cierto? Ya no hay competencia con las aerolíneas que actualmente hay. Bueno, perfecto. No, que es que mi producto es lo que llamamos el metaverso, ¿sí? Entonces, pues sí, existe Facebook, Google, pero ya es otra cosa totalmente diferente, pues entonces pues no hay competencia. Pero si estamos en entrar al mercado, entonces hay que determinar cuál es mi competencia, o por lo menos los más significativos en cuanto a competencia. Entonces, competidores en el mercado y su identificación. Para eso hacemos un cuadro comparativo de la competencia directa más importante. Y en ese cuadro, ¿qué trabajamos? Los productos ofrecidos, el precio al cual están actualmente, el canal de distribución, la estrategia de publicidad, el empaque, la estrategia de promoción. Las 4 P's de la mezcla de mercados, creo que lo llaman. Entonces, con esto ya tenemos, ¿cierto? Productos ofrecidos, cuando estamos hablando de productos es cantidades. ¿Sí? Un producto, sí, pero ¿qué cantidad? Bueno, entonces ya después, lo mismo que hicimos con la demanda, hacemos la proyección de la oferta. Con los mismos criterios de lo que es las proyecciones, las mismas técnicas. O si la industria tiene esas estadísticas, pues las adquirimos. Bien. Proyectamos la oferta. Y después ya teniendo la demanda y la oferta, ¿qué le hacemos? Pues la cruzamos, ¿cierto? Y en el cruce de oferta y demanda, ¿qué tenemos? Demanda insatisfecha, demanda saturada, demanda en equilibrio. Es decir, cuando la demanda es igual a la oferta, decimos que la demanda está en equilibrio. Cuando la demanda es inferior a la oferta, ¿estamos en qué? ¿En demanda qué? Juventud. Cuando la demanda es inferior a la oferta. Juventud. Me quedé solo. ¿Quiénes están? ¿O quiénes no están? Marien, Mayerly, Johanna. ¿No hay nadie? Demanda, ¿Cómo? demanda insatisfecha. Sí. Cuando la demanda es inferior a la oferta, demanda insatisfecha. Y cuando la demanda es menor que la oferta, no, cuando la demanda así es menor que la oferta, ¿qué clase de demanda es?
no, perdón. Cuando la demanda es inferior a la oferta, es demanda insatisfecha, pero cuando la oferta es mayor que la demanda, es demanda ¿qué? Saturada. O sea, hay más producto, o sea, la competencia es muy pequeña para la cantidad de demanda que se tiene. Eso pasa, por ejemplo, como en los productos cuando están en cosecha. ¿Sí o no? Que cuando salió la cosecha ¿de qué? De piña. Estamos hablando de economía. Cuando hay mucha producción de piña, entonces, ¿qué pasa con los precios? Pues baja, y así sucesivamente. Bueno, entonces, ya cruzamos la demanda y la oferta y determinamos qué clase de demanda tenemos. Después de la demanda, analizamos los precios. ¿De dónde sale el análisis de los precios? Pues el cuestionario que hicimos, porque se trabajó las 4 P's. Entonces, análisis de los precios es analizar las políticas de precios de los competidores. O sea, hay que determinar, en este caso se trabaja precios promedio. ¿Cuál es el precio promedio que está en el mercado? Tanto. Bueno, entonces se determinan los precios que están en el mercado. Entonces se dice que se hace un cuadro comparativo de todos los precios que están en el mercado. Se determinan aquí la estrategia de precios. Entonces la pregunta es, ¿cómo determinamos precios? Entonces ya estamos hablando de estudios de financiero y estudios de la parte económica, de las ciencias económicas. ¿Cómo se determinan los precios? Aquí solamente hablamos de las estrategias para determinar los precios, porque los precios no los determinamos. Aquí estamos hablando de los precios de mi producto, ¿no? No el precio de la empresa, del mercado, de mi producto. Entonces aquí determinamos únicamente las estrategias de precios. Pues juventud, lean ahí. Los precios se determinan de acuerdo a los costos, de acuerdo al punto de equilibrio de que voy a tener mi empresa, de acuerdo al valor y de acuerdo a la competencia o el margen de ganancia. Esos son los para determinar los precios. Después de determinar los precios, ya tenemos la primera P y la segunda. Tenemos el producto y tenemos el precio. La tercera P es promoción. Promoción. Bueno, todavía no estamos en el canal de distribución, o sea, lo que es la plaza. Entonces, ¿cuáles son los canales actuales que hay en el mercado de distribución de estos mercados? Se determinan unas ventajas y desventajas y por último selecciono mi canal de comercialización. Eso hay teoría de los canales de comercialización, directo, indirecto, bueno. No estamos en la parte teórica. Y por último determinamos la última P, la promoción y publicidad. ¿Sí? Que hay diferencias entre promoción y publicidad. Dentro de este ítem de promoción y publicidad determinamos el emblema, el eslogan, el lanzamiento de la publicidad, la publicidad de lanzamiento. El emblema es el símbolo gráfico de una empresa, como todas empresas tienen, ¿cierto? Uno cuando ve un chulito, ese es Nike, y así sucesivamente. Toda empresa tiene un emblema, un eslogan, que es un lema, es una identificación verbal, ¿cierto? Bueno, me faltaba lo que es la parte de promoción y publicidad, los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces hay que analizar los medios de comunicación, que hay varios,
¿cierto? Acuérdense que cuando estamos hablando de publicidad, estamos hablando de medios de comunicación para llegarle al cliente. Cuando hablamos de promoción, que es directo, entonces, pues podemos hablar de qué, cuando ya es en forma directa, entonces cuando hacemos degustaciones, ¿cierto? O demostraciones del servicio, o hacemos, bueno, toda esa teoría que ustedes tienen, que la aplicamos acá. Teniendo esto, ya entonces hacemos el paquete para hacer la publicidad de todo lo anterior, de todo esto que hemos hablado, hacemos el lanzamiento, ¿cierto? Y le ponemos precios también. Y de una vez la publicidad de operación, o sea, año tras año, ¿qué es lo que vamos nosotros a desarrollar en la publicidad de operación de los 5 años que es el horizonte del proyecto? Pues está ligada pues a lo que es publicidad, tarjetas de presentación, vallas o actividades que la empresa vaya a patrocinar, asuntos sociales, asuntos culturales, bueno, en fin, todo eso aquí es donde vamos a aplicar en forma concreta lo que hemos visto con respecto a esto de lo que es comunicación empresarial hacia los clientes. Y le ponemos valores, precios. Y el último ítem del estudio de mercado es las conclusiones. Entonces, por cada ítem hagamos una conclusión. Y recordemos, la conclusión, la más importante es que hay mercado a ese producto el cual yo voy a entrar al mercado para ser competitivos. Lo primero. Entonces, ¿cuáles son las cantidades estimadas? ¿Cuáles son los precios? ¿Cuál es la promoción y publicidad? ¿Cuáles los canales de comercialización? ¿Cuál es mi competencia? Entonces, por cada uno de ellos se hace una conclusión. Y listo. Aquí hemos terminado el qué. El qué. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para la primera parte del estudio de factibilidad? O sea, generalidades y estudio de mercado. El qué. Tenemos la parte teórica mínimo con nuestro libro de Alfa Omega y esto que hemos hablado hasta el momento. Este es el qué, lo que hay que hacer. Ahora viene el cómo. El cómo. Entonces, la primera es, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? El qué, recordemos, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto. El cómo. Entonces, lo primero es, pues, buscar en la biblioteca de la UIS, ¿sí? Factibilidades que ya estén desarrolladas, que ya estén evaluadas y estén en la biblioteca virtual. O mínimo el proyecto que les he enviado a ustedes, el proyecto de queso de hoja, ¿cierto? Ese es el cómo. Lo voy a hacer, el cómo. Entonces, de una vez voy a irme a la, ¿cómo es? A la biblioteca de la UIS y miramos esa parte. Entonces, buscamos la UIS aquí. Entonces, busco biblioteca virtual. Pico aquí. Me voy para catálogos, pico ahí, catálogos. Me voy aquí nuevamente, catálogos bibliográficos. Entonces,
me voy, no quiero libros, sino es trabajo de grado, Y aquí busco trabajo de grado en gestión empresarial. Entonces, gestión empresarial. ¿Dónde está gestión empresarial? Gestión empresarial. Pico aquí. La plataforma solamente me permite 10 años hacia atrás. Estamos en el 2022, desde el 2012 hasta el 2022. Ah, no, ahí, si hay 10 años, esa es, si me lo permite. Buscando, ahí está buscando. Bueno, aquí hay, de este año no ha subido. Aquí hay del 1 al 51, mire, todos son estudios, la mayor parte son estudios de factibilidad, pero hay del 1 al 651, o sea, del 2012 al 2021 hay 651, ¿cierto? 630. Uno de estos me debe servir a mí, para tenerlo de proyecto guía, ¿cierto? Vayamos a los más recientes. Están aquí, entonces busquemos uno. Para que dé una comercializadora, bueno, una compañía nos habla de una comercializadora física y online de accesorios personalizados para mascotas. Este es del año 2021, el año pasado. Pico aquí. Aquí lo tenemos. Entonces pico aquí en PDF. Me preguntan que si estoy de acuerdo con los términos. Digo aceptar. Y aquí tengo mi proyecto. Si lo quiero bajar, pues lo bajo. ¿Sí? Ahí está el proyecto. Entonces, está reciente, recién salido del horno. Mire, ahí está todo. Si lo quiero bajar, pues lo bajo. Y ahí tengo. Y así sucesivamente con los proyectos. Usted bajar un proyecto similar. Nunca es igual porque un proyecto no es igual. Similar al que ustedes están diseñando. Bueno, me salgo de aquí. Cerrar. Y aquí, ¿de dónde me salgo? Ah, por acá. Inicio. Bueno. Biblioteca. Listo. Y seguimos saliendo de aquí. Yo no sé cómo se salga, pero bueno, es una forma. Este es el cómo. ¿Cierto? ¿Cómo voy a hacer mi estudio de mercado? Mi estudio técnico y así sucesivamente. Cuando ustedes bajen un proyecto o dos proyectos, pues ahí tiene para comenzar el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues primero miro, ya sé qué es el qué, la parte teórica con el alfa omega. Analizamos la parte teórica del guión de aprendizaje y ya tenemos el qué. El cómo, pues lo primero es buscar el queso de hoja o el proyecto como tal. Ese es el cómo. Ya tengo las herramientas. Entonces, ahora sí, a escribir, que es la última parte. A escribir, a desarrollar. Porque ya tengo los elementos. Bueno. Preguntas, inquietudes. Creo que solamente está Ingrid. 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 Hola, profe, aquí estoy. Bueno, creo que no hay más sino ustedes. Ah, no, aquí, no, ahí están. Está Tatiana, Mariel, Joana y Mayerly.
Bueno. varios. ¿Hasta ahí alguna inquietud? No, profe, por el momento no. No, por el momento no, y para siempre, porque esto no se vuelve a repetir. ¿Está entendido? ¿Entendimos todo? Niñas, juventud. Sí, sí, señor, está entendido. Bueno. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Salgámonos de aquí a ver. Recordemos Profe, que... buenas tardes. Sí, dígame. Bien, yo soy Mayer. Yo es la primera vez que tengo la oportunidad de ingresar a la clase, a la teoría, a la tutoría, y quisiera que me agregara al grupo que tienen en WhatsApp. Entonces, no sé si le envío mi número aquí por mensaje de celular para que por favor me agregue. No, mándeme un WhatsApp ¿Le y de escribo? una vez yo lo agrego. Bueno. ¿Listo? Bueno, listo. Listo, sí, señor. Bueno. Mire, yo aquí ya tengo todos los anexos de la... pero ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Ah, sí. Sí, señor. Entonces, mire, yo ya bajé la tabla de contenido, los objetivos del estudio de mercado, la tabulación, tamaño de la muestra, un cuestionario, las técnicas de proyecciones y los cuestionarios como tal. Entonces, tenemos todas las herramientas para que ustedes formulen la primera unidad. Ya nos olvidamos del anteproyecto, del estudio de formulación y el estudio de factibilidad para la creación de empresa y evaluación de lo que ustedes estén planteando. Todos los elementos los tienen para que ustedes entonces sigan ustedes desarrollando. Y esta es la metodología de siempre. Entonces, nosotros, por ejemplo, la próxima tutoría es el 19 de marzo, o sea, de hoy en 8. ¿A qué venimos a la tutoría? Ustedes hoy entregan el primer producto, o sea, el anteproyecto. Entonces, el 19 hacemos la retroalimentación de cada uno de sus anteproyectos. A eso es que nos encontramos el 19 de este mes. Pero recordemos que claro, yo subo la retroalimentación, yo la subo a la plataforma, ¿cierto? Pero habrá retroalimentación directa, pues los compañeros que estén en ese día. Que si no pudo venir Marien, pues ¿para qué retroalimento si Marien no está? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, la importancia de asistir a las tutorías y en la próxima estaremos retroalimentando el primer producto. Bueno, ¿qué más será? ¿Qué más queda? A ver, trabajemos un poquito de lo que es el anteproyecto. Ustedes tienen plazo hasta antecitos de las 12, los que no han presentado. ¿Algunas inquietudes? Recordemos que solamente puede ser o una persona o dos personas, ¿no? Mantengamos los CIPAS, pero si los CIPAS son de 4, pues trabajamos. El CIPA sigue los 4, se están ayudando los 4, pero solamente pueden subir a plataforma de 2 en 2. Profe, nosotros ya lo subimos a la plataforma y no tenemos ningún inconveniente. Bueno, pues aquí yo les envío a ustedes al WhatsApp, ¿cierto? Acuérdense que mínimo tienen el queso de hoja, ¿cierto? Pero si pueden ustedes bajar de la biblioteca, mucho mejor. Pero como mínimo, ¿no? Ahí está el de estudio de factibilidad, que es este, ¿cierto? Este es el estudio de factibilidad.
Aquí inclusive la portada, la contraportada, estoy hablando de la norma Incontel 1486. Aquí tiene el director, tiene el asesor, dedicatorias, agradecimientos. Bueno, eso, a veces se ponen románticas. Y aquí están las generalidades, análisis del sector, análisis geográfico, aspectos legales, estudio de mercado. ¿Cierto? Y aquí está todo. Este es el documento final, ¿no? Inclusive. Y así el documento final se debe presentar, como mínimo esto, con cuadros, tabla de contenido, de lista de figuras, lista de anexos, y empieza la teoría, ¿cierto? Se analiza el sector a nivel mundial, a nivel de Colombia, a nivel local, el asunto geográfico, los municipios que van a tener mercado objetivo, ahí están. Los aspectos legales, estas son las normas, en este caso especialmente sanitarias, el estudio de mercado, ¿cierto? El general, realizar un estudio de mercado mediante la recolección de fuentes primarias, ahí cumple todos los requisitos del que, ¿sí? De las que hemos hablado cuando estábamos desarrollando la tabla de contenido, los específicos. Por cada ítem hay un mercado objetivo, se define queso de hoja, ¿sí? Mucha gente por aquí sabemos queso de hoja, pero si nos vamos para otros mercados, ¿y qué es el queso de hoja? Entonces aquí se define. El queso de hoja es un queso campesino, fresco, de leche entera, de vaca, porque puede ser de queso de cabra. Y por allá en Holanda hay queso de leche materna. Y es cierto, se consigue queso de leche materna. Que es, ya, bueno, ya sabemos, y aquí está la presentación. Ya sí, ahí va para que ustedes en naturaleza, para qué sirve el queso, las especificaciones, hay una tabla, beneficios, bueno, la presentación, la ficha técnica, los productos complementarios, los sustitutos, el mercado potencial, el mercado objetivo, que el objetivo es para 3, aquí no es, este no es directo, sino es para 3, primero 3 municipios y 3 grandes extensiones, de 1, Justigüeno y Yara. Aquí se determina la demanda, se hace lo que es, en forma de tabla se hace lo que es la investigación como tal, el tipo, el método, las fuentes, la técnica, el instrumento, la definición de la población, el proceso de censo, porque el censo, aquí no hay muestreo porque es específicamente para esas empresas como tales. La tabulación, aquí están las preguntas, se desarrolla la pregunta, la tabla, la torta, el análisis como tal, y acuérdense, el impacto. La totalidad de los establecimientos encuestados venden porque se pregunta que si venden queso de hoja, creo que es. ¿Vende usted queso en su establecimiento? Entonces dicen que sí. Entonces, efectivamente, todos venden en el establecimiento. Y la implicación para el proyecto. Aquí, oportunidad para ofrecer el queso de hoja en los establecimientos tipo esa cosa existentes en los municipios de Vélez, Barbosa y Moniquirá. Es la implicación, o sea, como venden, se vende queso, hicieron las encuestas a ellos, pues es bueno, porque tal que esos establecimientos no vendieran queso, pues toca cambiar de mercado objetivo, ¿cierto? Porque si es una
red de tiendas naturistas, pues ahí sí, en tiendas naturistas, el queso de hoja ni se les ocurra a usted ofrecerlo. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Aquí estamos en la tabulación y el desarrollo de la tabulación. Aquí está todo. El primer producto iría hasta aquí, ¿no? Hasta determinar la ¿qué? El mercado objetivo potencial, demanda, ficha técnica, el primer producto. Hasta aquí, ¿cierto? Que terminaríamos con si es censo o muestreo. Como aquí es muestra, es censo, pues listo, hasta aquí iría. El producto número 2. Y el producto número 3, de tabulación hasta terminar el estudio de mercado. Entonces aquí viene la tabulación con las preguntas. Y si ve que aquí se trabaja el asunto promedio, ¿cierto? Precio, el precio promedio es de 6.000, ¿cierto? ¿De cuántos gramos? De 240 gramos. Esa es la unidad. Y en las cantidades lo mismo. ¿Cuál es la cantidad que se compra? En las 3 empresas que hay, el promedio es 3.750 quesos. ¿Cómo es? ¿Hicieron qué? Semanal. ¿Cierto? Se trabajó la unidad de tiempo semanal. ¿Cierto? Promedios, ahí está. Formas de pago, promedio a cual incrementa las ventas. Estamos hablando de cómo para ellos el consumo, cómo se conforma, cómo se comporta los clientes, los medios de comunicación. La mayor parte es promoción directa, por ejemplo, este proyecto. ¿Qué pasó? Aquí viene. Hasta aquí trabajan, hacen 9 preguntas al mercado actual. O sea, es la demanda total actual. Y la demanda efectiva es la intención de compra. Entonces, cuando termina la pregunta 9, que es ¿a través de qué medio promociona la venta de queso en su establecimiento? Entonces ya viene para determinar la demanda efectiva, o sea, la intención de compra. Entonces dice, preguntas después de la degustación, o sea, se hace una degustación. O sea, se supone que las autoras del proyecto fueron a esas empresas, a De1, a Justo y Bueno y Ara, y hicieron una promoción, ¿cierto? Preguntas después de la degustación ofrecida a los administradores de los establecimientos comerciales tipo Harris, como se llama esa cosa, o sea, De1, Justo y Bueno y Ara, ubicados en los municipios de Barbosa, Vélez y Moniquirá. Eso es lo primero, ¿cierto? ¿Le gustaría vender? O sea, vieron de que sí, efectivamente el queso es bueno y bueno, en fin. Y todos dijeron, sí. ¿Pero cuánto? Bueno, le preguntan alguna más. ¿Le gusta la presentación? Sí. ¿Estaría dispuesto a adquirir? Sí. Y comienzan nuevamente las 4 P's. Producto, ¿cuántos? 2.833 en promedio las 3. ¿Cierto? Aquí lo hacen semanal y le ponen la unidad del queso. Entonces, semanal también. Entonces, el promedio es ese. Después se vendrá el precio. ¿A qué precio? ¿Estaría dispuesto a adquirir queso de hoja? Listo. ¿Qué cantidad? Bueno, la cantidad. Pero es que son varias presentaciones. Es que yo me enredé. 420. ¿Cuántas unidades? ¿Eso cómo es? Ya. No solamente le hicieron la encuesta a los propietarios de los establecimientos, sino a los clientes que estaban ahí, al consumidor final, ¿cierto?
Debido a que la comercialización del producto se realiza al cliente, canal, establecimiento comercial, quienes serán los intermediarios para los productos y el consumidor final, se realizó estudio a 280 consumidores, o sea, directos, ¿cierto? Ya no es a su cliente, porque los clientes de este proyecto no es el consumidor final, sino es los dueños de esas tres grandes grandes extensiones, como es ARA, Justo y Bueno y ARA, de uno, perdón. Entonces, también a los consumidores. Y efectivamente, según las respuestas, el producto, pues, fue aceptado. Después de eso, análisis de la demanda. Analizamos la demanda. La demanda total, aquí es semanal, como se trabajó semanal, después la pasamos a mensual y de mensual la pasamos a anual. Se proyecta a los 5 años, terminamos la demanda, sigue la oferta, ¿cierto? Análisis de la situación de la competencia. Entonces se echa ahí el análisis, se escogen, aquí la demanda es el queso campesino como tal. Se trabajó la demanda insatisfecha. Aquí dice que al realizar las visitas a los supermercados se pudo comprobar que aunque las empresas cubren la demanda, no se ofrece queso campesino variedad queso de hoja. Por tanto, aunque existe un mercado formal para el queso de hoja, no existe una demanda insatisfecha. Entonces entran a competir. Se analizan los precios, la estrategia, los canales de distribución, que ya se ha preguntado allá en la encuesta. Se hacen las ventajas y desventajas y aquí se escoge el canal de comercialización. Se trabaja la promoción y la publicidad. Aquí está el emblema, aquí está el eslogan, aquí está la promoción y la publicidad con precios. Se trabaja auditiva, o sea, perifoneo, redes sociales, muestra gratis, carteles, hay un total y lo de operaciones anualizado, aquí está y listo. Bueno, y empezamos el estudio técnico. Ahora sí, última pregunta, porque a mí ya me acabó ya la cháchara. Hemos analizado el qué, el cómo del estudio de mercado. Tenemos 2 semanas para la primera parte, que es el producto 1, 2 semanas más para el producto 2, 4, y el 3 y el 4 son los productos del estudio de mercado. Juventud. Preguntas, inquietudes o quejidos, porque si no hay ni preguntas, ni inquietudes, ni aportes, quejidos. ¿Tampoco? Entonces dejamos de compartir pantalla. Estamos con nuestra pantalla. Bueno, juventud. Recordemos esto. Para la próxima tutoría, ustedes suben hoy, a más tardar, el producto número 1. Nos encontramos el 19 para hacer la retroalimentación del producto número 1. El 26 de este mes suben el producto 2 a plataforma y el 9 de abril suben el producto 3 y así sucesivamente. Bueno, a mí se me acabó ya la cháchara y el tiempo porque son las 3:53. ¿Alguna inquietud? Juventud. Quedé solo. Tatiana, Mayerly, Marien, Joana. ¿Todo bien? Sí, señor, todo claro.
Bueno, otro concepto. Bien, entonces, damos por terminar la tutoría del día de hoy y nos vemos de hoy en 8. ¿Listos? Y el domingo pórtense bien, ¿o yo? No se lo olvide. Voten bien, carajo. ¿Ya tenemos nuevo rector? ¿Sabe quién es el nuevo rector? Juventud. El nuevo rector de la UIS, ¿no? ¿Cómo se llama el nuevo rector de la UIS? ¿No saben? Ahí están mujeres. Pues hoy fue designado nuevamente Hernán Porras. ¿Ok? Entonces, tiene, creo que es por 2 años o 3 años. No, 2 años. Seguimos con el profesor Hernán Porras como rector de la UIS. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, feliz tarde. Bueno, Chao, profe, gracias. bueno, pues, Chao, profe, gracias. bueno, felicidades. Chao, chao. Nos vemos.